Hoy vamos a hablar sobre un librito de menos de 100 páginas del filósofo coreano Byung-Chul Han. Este libro se titula La crisis de la narración. En este libro, Byung-Chul Han nos dice que las narraciones crean lazos. De ellas nace lo que nos conecta y vincula. De este modo, fundan comunidades y nos salvan de la contingencia. Sin embargo, hoy, cuando todo se ha vuelto arbitrario y azaroso, el storytelling se ha convertido en un arma comercial que transforma la narración en una herramienta más del capitalismo, propagándose en medio de la desorientación y la falta de sentido característicos de la sociedad de la información. Narración e información son fuerzas opuestas. El espíritu de la narración se pierde entre las informaciones que convierten a los individuos en consumidores solitarios y aislados, consagrados a instantes, con el objetivo de incrementar su rendimiento y su productividad. Solo la narración es la que nos eleva y nos une a través de una historia común de experiencias transmisibles que hacen significativo el transcurso del tiempo, aportando un poder transformador a la sociedad. Es la única que puede congregarnos alrededor del fuego para darnos sentido. Esta crisis narrativa tiene vastos antecedentes que Byung-Chul Han investiga en este ensayo y que son una continuidad de sus reflexiones sobre la sociedad de la información. Uno de los pensadores con los que Byung-Chul Han reflexiona constantemente y que es uno de los pensadores que más le ha influido tal vez es Sigmund Freud. Según Freud, la función principal de la conciencia es protegernos de los impulsos. Para el organismo vivo, protegerse de los estímulos es una función casi más importante que recibirlos. El organismo está dotado de sus reservas de energía y debe esforzarse sobre todo en preservarlas de las fuerzas descomunales que operan fuera y que son destructivas. Estas amenazadoras energías externas se descargan en forma de shocks, de modo que cuanto más eficazmente trabaje la conciencia, menos sentiremos el efecto traumático del shock. La conciencia impide que los estímulos penetren en las capas más profundas de la psique, pero si falla el mecanismo de la conciencia para protegernos de los estímulos, sufrimos un shock traumático. El sueño y el recuerdo intervienen entonces para que podamos sobreponernos al shock. Si la conciencia consigue atenuarlo, el incidente que lo desencadenó se queda reducido a una vivencia. La teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud es una narración. Las historias que les cuentan sus pacientes él las somete a una narrativa psicoanalítica, la cual ayuda a comprender un determinado comportamiento, es decir, un determinado síntoma. Se supone que la sanación consistirá en que los pacientes acepten la narrativa que Freud les ofrece. Si se produce la sanación, entonces el shock traumático se convierte en una mera vivencia, en una imagen que no tiene ya ningún poder destructivo en nuestra psique. La decadencia de la filosofía comienza en el momento en el que pretende ser una ciencia e incluso una ciencia exacta. Es entonces cuando la filosofía, como ciencia, abjura de su original carácter narrativo. A causa de ello se queda sin habla, enmudece. La filosofía académica, que se limita a administrar la historia de la filosofía, es incapaz de narrar porque se convierte en una burocracia. Por eso hemos perdido la audacia para la filosofía, la audacia para la teoría. Solo en la medida en que la teoría es una narración, puede ser también una pasión. La inteligencia artificial no puede pensar, porque es incapaz de sentir pasión. Deberíamos ser conscientes de que, en el fondo, pensar no es otra cosa que narrar, y de que el pensamiento avanza con pasos narrativos. Vivir es narrar. En la narración anida la fuerza de los nuevos comienzos. Toda acción transformadora del mundo se basa en eso,
en una narración. Freud también nos dice que narrar cura y nos permite reempezar porque relaja profundamente y crea un clima de confianza primordial. Según Byung-Chul Han, toda enfermedad revela un bloqueo interior que se puede eliminar con el ritmo de la narración. Walter Benjamin también se pregunta si toda enfermedad no sería curable con tal de que se dejara llevar por la corriente de la narración lo bastante lejos hasta la desembocadura. El dolor es un dique de contención que al principio ofrece resistencia a la corriente de la narración, pero ese dique revienta cuando la corriente de la narración aumenta su caudal y es lo bastante fuerte. Entonces la corriente arrastra cuanto encuentra a su paso, llevándolo al mar de la feliz liberación. Walter Benjamin señala que el proceso de la sanación empieza ya con la narración que el paciente le cuenta al médico al comienzo de su tratamiento. También Freud piensa que el dolor es un síntoma derivado de un bloqueo en la historia de una persona. La persona no es capaz de continuar su historia. Los trastornos psíquicos denotan una narración bloqueada. La curación consiste en liberar al paciente de este bloqueo narrativo, en verbalizar lo no narrable. El paciente se sana en el momento en el que se libera narrando. Las narraciones desarrollan por sí una fuerza sanadora. Un acontecimiento traumático se puede superar, por ejemplo, integrándolo en una narrativa psicoanalítica o incluso también en una narrativa religiosa que brinde consuelo o esperanza y así nos ayude a salir de una determinada crisis. Ante una circunstancia crítica y delicada, la narración ejerce por sí misma un efecto terapéutico. La narrativa eleva las penas por encima de la pura facticidad, la diluye en un flujo narrativo impidiendo su endurecimiento en un bloqueo mental. La escucha, dice Byung-Chul Han, es narrativa también. No es un estado pasivo, sino una actividad. Inspira la narración del interlocutor y abre un espacio de resonancia en el que el narrador se siente interpelado, escuchado y hasta amado. También el contacto físico tiene una fuerza curativa, crea proximidad e infunde una confianza primordial. Como cuando se cuentan historias, los contactos físicos son como narraciones táctiles que liberan de las tensiones y de los bloqueos que podrían causar dolor y enfermedad. La mano que toca ejerce el mismo efecto curativo que la voz que narra, pero hoy en día la creciente pobreza en contacto físico nos enferma. Si nos falta por completo el contacto, entonces nos quedamos irremisiblemente atrapados en nuestro ego. El contacto nos saca de nuestro yo. En cambio, la pobreza en contacto nos vuelve depresivos, solitarios y miedosos. Byung-Chul Han señala que los cuentos infantiles son historias de un mundo inocente. Hacen del mundo un hogar familiar. Uno de sus patrones básicos es la feliz superación de una crisis, pues todo cuento empieza con un problema y termina con un final dichoso. Y comieron perdices. Hay una fábula que cita Byung-Chul Han de un anciano que, yaciendo en el lecho de muerte, les cuenta a sus hijos que en su viñedo se esconde un gran tesoro. Tras esa confesión, sus hijos se pasan días enteros cavando por todas partes en el viñedo, pero no encuentran ningún tesoro. Sin embargo, al llegar el otoño acaban comprendiendo que su padre les ha transmitido una experiencia. La bendición no está en el oro, sino en la laboriosidad, pues ese año ningún otro viñedo en todo el país ha dado tanto fruto. Lo característico de la experiencia es que se narra para transmitirla de generación en generación. Pero, ¿dónde se escuchan hoy de labios moribundos palabras así de duraderas como esos anillos que van pasando de generación en generación? ¿A quién le sirve hoy de ayuda
un refrán. La sabiduría está integrada en la vida como narración, pero como la vida ya no es narrable, la sabiduría declina. En su lugar aparece la técnica de solucionar problemas. La sabiduría es una verdad narrada. El arte de narrar está llegando a su fin porque se está extinguiendo el lado épico de la verdad que es la sabiduría. Para narrar hace falta un estado de relajación. Byung-Chul Han cita a Walter Benjamin, quien declara que el tedio, el aburrimiento, es el culmen de la relajación intelectual. Es el ave de ensueño que incuba el huevo de la experiencia. Es una sábana gris y abrigadora revestida por dentro con un forro de la más cálida y colorida seda en la que nos envolvemos a soñar. Pero el ruido de la información ahuyenta el ave de ensueño. George Buchner dice que somos títeres cuyos hilos mueven poderes desconocidos y que nada somos por nosotros mismos. Sin embargo, podemos decir que gran parte de esos poderes desconocidos son muy conocidos hoy, tales como las redes sociales y la información de los medios de comunicación. Narrar consiste en hacer que el transcurso del tiempo tenga sentido. Consiste en darle al tiempo un comienzo y un final. Sin narración, la vida es meramente aditiva. La crisis existencial de la modernidad como crisis de la narración se debe a que la vida y la narración van cada una por su lado. Ya no parece que la vida sea narrable. En la época anterior a la modernidad, la vida se cimentaba en las narraciones. En el tiempo, como narración, no solo hay lunes, martes, miércoles, sino Pascua, Pentecostés, Navidad, como estaciones de una narración. La felicidad no es un acontecimiento puntual, es como un cometa con una cola muy larga que llega hasta el pasado, se nutre de todo lo que se vivió y su forma de manifestarse no es brillar, sino fosforecer. Debemos la felicidad a la salvación del pasado. Para salvar el pasado se necesita una fuerza narrativa que lo acople al presente y le permita seguir repercutiendo en él e incluso resucitar. Por eso la felicidad connota redención. Tener un destino también significa hacerse cargo expresamente del propio sí mismo, integrar el pasado al presente y proyectar en éste un propósito de vida futuro. Quien se abandona a las realidades momentáneas se queda sin destino, sin auténtica historicidad. Lo único que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos es la narración. Tengo que narrarme para saber quién soy. La verdad habita en el recuerdo como narración. Quien narra, por ejemplo, a la manera de Proust, se sumerge en la vida y teje en su interior nuevos hilos entre los acontecimientos. Urde así una extensa red de relaciones en la que nada queda aislado. Es precisamente la narración la que nos salva de la contingencia. La verdad solo aparece posteriormente a la luz de la narración. El desencantamiento del mundo significa antes que nada que la narración con el mundo se reduce a causalidad. La causalidad no es más que una de las posibles formas de relación, como por ejemplo en la ciencia, la cual explica las causas de todos los fenómenos. Un mundo mágico es aquel en el que las cosas entablan entre sí relaciones que trascienden el nexo causal y en el que intercambian confidencias. La causalidad es mecánica, en cambio las relaciones mágicas o poéticas con el mundo significan que una profunda simpatía conecta al hombre con las cosas. Por eso los niños son para Walter Benjamin los últimos habitantes del mundo mágico. Para ellos nada se limita a existir, sino que todo es elocuente, sumamente significativo. Una intimidad mágica los conecta con el mundo. Se aproximan a las cosas y las tantean jugando, transformándose en ellas, imitándolas. El niño que está detrás de la antepuerta se convierte en algo que flota en el aire.
en algo blanco, en un fantasma. La mesa del comedor, debajo de la cual se ha escondido, él la convierte en un ídolo de madera del templo, cuyas columnas son las 4 patas talladas. Y detrás de una puerta, él mismo será la puerta, llevándola como máscara pesada, y como mago embrujará a todos los que entren desprevenidos. Sin embargo, hoy se ha profanado a los niños y se les ha convertido en seres digitales. Hay una historia que Byung-Chul Han cuenta que nos habla sobre este desencantamiento del mundo. El autor de libros infantiles, Paul Merg, cuenta en una de sus historias la vida de Conrad, un muchacho que es incapaz de narrar. Cuando Susana, su hermana pequeña, se revuelve en la cama sin poder dormir y le pide a Conrad que le cuente una historia, este le hace de malas maneras un gesto de rechazo. Sin embargo, a sus padres les gusta mucho contar historias. Apenas logran ponerse de acuerdo sobre quién va a empezar. Así que hacen una lista para asegurarse de que les va a tocar a todos. Cuando el padre, Roland, ha contado una historia, la madre escribe con un lápiz una R en el papel. Si la madre ha narrado un cuento, el padre pone una O grande en la lista, pues la madre se llama Olivia. Entre tantas R's y O's aparece a veces una S pequeña, pues poco a poco también Susana le va cogiendo el gusto a narrar. La familia compone una pequeña comunidad narrativa. Contar historias los une mucho. El único que no participa es Conrad. Cuanto más ganas tiene la familia de contar historias es los sábados y los domingos durante el desayuno. Para narrar hace falta ocio. El padre comienza la narración con "eso me recuerda a". La narración y el recuerdo se requieren mutuamente. Conrad no puede narrar porque su mundo consta de hechos. En lugar de narrarlos, se limita a enumerarlos. Cuando la madre le pide que le cuente cómo le fue ayer, responde: ayer fui al colegio. Primero tuvimos matemáticas, luego lengua, después biología y para terminar 2 horas de gimnasia. Después me vine a casa e hice los deberes. Luego me senté un rato al ordenador y más tarde fui a la cama. Su vida se define por acontecimientos externos. Carece de la interioridad que le permitirá asimilar los acontecimientos y entretejerlos y sintetizarlos en una narración. Pero ahora viene la hermana pequeña en su ayuda y le sugiere: yo siempre empiezo diciendo "había una vez un ratón". Conrad la corta enseguida para preguntarle: ¿una musaraña, un ratón de casa o un topo? Y prosigue: los ratones pertenecen al género de los roedores. Se distinguen 2 grupos, los auténticos ratones y los topos. El mundo de Conrad está totalmente desencantado, se desintegra en hechos y pierde toda tensión narrativa. Un mundo que se puede explicar no es narrable. El padre y la madre acaban por darse cuenta de que Conrad es incapaz de narrar, así que deciden mandarlo a la señorita Moose, que fue la que también les enseñó a narrar a ellos. Un día lluvioso, Conrad va a casa de la señorita Moose y le suceden un montón de cosas extrañas. Total, al final del viaje, Conrad vuelve a caer por las inacabables espirales de la casa, pero esta vez no cae delante de la señorita Moose, como solía hacer, sino directamente delante de la casa de sus padres. Estos todavía están sentados desayunando con la hermana pequeña. Conrad entra corriendo en el cuarto y dice todo excitado: tengo que contaros algo, no os podéis imaginar lo que me ha sucedido. De pronto el mundo ha dejado de ser explicable para Conrad. Ya no consta de hechos objetivos, sino de sucesos que son inasequibles a toda explicación, precisamente porque necesitan ser narrados. En Conrad se ha producido un giro a lo narrativo que lo convierte en miembro de la pequeña comunidad narrativa. El padre y la madre se miran dichosos. ¿Ves cómo sí?, dice la madre, y escribe en el papel una gran C de Conrad.